Estamos en la preparación de los estudiantes para las Olimpiadas Internacionales. El día 22 se concentran todos los seleccionados en el Centro de Entrenamiento Nacional que radica en La Lenia, y ahí se le va a ultimar la preparación a los estudiantes que participarán en estas Olimpiadas. Recuerda que son Olimpiadas centroamericanas, iberoamericanas y Olimpiadas internacionales. Nosotros este año somos la sede de la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química, que se va a desarrollar en nuestro país y tiene como sede a la Universidad de La Habana y al Politécnico de Química Mártires Girón. Ya estos estudiantes ya fueron seleccionados en la preparación consta de 2 etapas. Después que se termine el curso nacional, ellos se concentraron y se sometieron a una preparación intensiva donde se le hacen controles, pruebas, examen teórico, examen práctico, y de ahí se fueron decantando los estudiantes que ya pasan a la segunda etapa, que ya saben a qué evento van a participar. Los estudiantes de mayor puntuación van a la internacional, en ese mismo orden al ibero y en ese mismo orden a la centroamericana. Estos eventos se realizan en las asignaturas de matemática, química y física. En el caso de biología tiene una sola olimpiada, que es la Olimpiada Iberoamericana de Biología, y en el caso de informática tiene una sola olimpiada, que es la Olimpiada Internacional de Informática. Del 17 al 23 de julio es la fecha que tenemos concertada la Olimpiada Centroamericana, que se va a desarrollar en Cuba. El estudiante que participe en la centro no va a ningún otro evento, ¿no? Es decir, porque se selecciona un grupo de estudiantes y en dependencia de sus notas, los estudiantes van, es decir, coinciden esos eventos por paralelo, salen todos, este para la Ibero, este para la centro, y el que va a la Centroamericana no va a Ibero este año. Esta actividad realmente hace 3 cursos, le estamos dando un apoyo total. Y realmente hemos visto que de un año a otro se incrementan los resultados. Ya el año pasado, de 22 estudiantes que participaron en estos eventos, solamente 3 estudiantes no alcanzaron premios. En el resto de los estudiantes alcanzó o medalla o mención honorífica. Exactamente 16 estudiantes alcanzaron medalla y 3 alcanzaron mención honorífica. Es decir, que de los 22, 19 alcanzaron premios. Por tanto, es una actuación realmente importante. Y destacar la asignatura de biología, que en la Ibero alcanzó 2 oros, una plata y un bronce. La asignatura de química, que en la centro alcanzó 2 oros, una plata y un bronce. Y en la Olimpiada Internacional, que es el evento más fuerte donde participan todos los países, cogimos medalla de bronce en química y cogimos medalla de bronce en física. Y en la internacional participan todos los países. Por tanto, alcanzar un premio, una mención o una medalla allí es bien grande. Además, ahí se participa, las Olimpiadas son en idioma inglés, el estudiante y el maestro tienen que traducir el sistema y impreso bien completo. Y en todas estas Olimpiadas se hacen exámenes teóricos y exámenes prácticos. En química, en biología y en física, es un examen teórico, pero un examen que es un experimento, que es el que le damos práctico. Y es bien complicado.